Continuando con el ciclo de pasar al tablero para tratar temas muy sensibles para el departamento del Magdalena, hoy tenemos a la antropóloga Augusta Moreno Juan, que vamos a hablar, ya hablamos del ABC de la violencia en el Magdalena y hoy vamos a hablar por qué tanto silencio. Y pareciera que no pasara nada, y cuando decimos no pasa nada es porque ciertas personas que están llamadas a ser los voceros de la comunidad por el rol que tienen, no se dan por enterados, no se pronuncian y entonces pareciera que no pasara nada. En el Congreso de la República, ¿cuántas veces se ha levantado la voz de alguien para decir en Magdalena está pasando esto? O cuando los líderes de los gremios se han pronunciado de fondo sobre este tema. Más aún, cuando viene el ministro de Defensa Santa Marta, pareciera que todo está bajo control. Sin embargo, todo eso es porque parece que hay mucho silencio. Muchas gracias, Víctor. A todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las redes de Opinión Caribe. Creo que esto es un espacio necesario y ya lo que se ha venido adelantando con la profe Norma en el primer ABC que se hizo, creo que es clave para entender el contexto actual. Pero es que lo que está ocurriendo hoy no puede entenderse sin mirar atrás un poco. Sobre todo porque las reacciones que tenemos hoy como sociedad frente a lo que nos ocurre en relación al conflicto armado no es algo nuevo. Por eso tenemos la sensación de volver al pasado. ¿Cómo se recicla el conflicto? Eso es un elemento muy importante porque no se trata de que estemos igual que en los 90. No estamos igual como cuando el conflicto era anticomunista. Eso evidentemente sabíamos, o en ese momento, de acuerdo con las investigaciones, los académicos, pero también el Estado, digamos, las primeras denominaciones que sirvieron para nombrar la guerra, de acuerdo con Trejos, Bravo y Vadillo, en su trabajo, fue ese conflicto anticomunista. Sabíamos que era una lucha ideológica, básicamente en el contexto de la Guerra Fría. Guerra Fría. Exactamente, ese era el enemigo. El enemigo era el comunismo. Parte de cómo en el conflicto colombiano, en distintos momentos, se han insertado también lógicas globales de conflicto como parte de la agenda. Y eso tiene una implicación importante en cada uno de los momentos, digamos, más álgidos del conflicto. Luego, este conflicto anticomunista, que de alguna manera reconocía el sentido político del conflicto, pasó a ser un conflicto agrario. ¿Eso qué significaba? Empezamos a hablar de una desigualdad estructural frente a la tenencia de la tierra. ¿Y qué empezó a ocurrir en esta época? Los despojos, los desplazamientos, ¿cierto? Pero en esto se empiezan a insertar variables como el narcotráfico para entender qué era lo que pasaba en Colombia en ese momento. ¿Y eso qué implica? Criminalizar el conflicto. Ya nosotros tuvimos un conflicto criminalizado, especialmente entre los 80 y los 90, en el que nos preguntábamos, al igual que ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Crimen o política? Que es parte de la discusión en la que están hoy las conquistadoras, ¿cierto? También el clan del Golfo, que está en unos procesos de negociación y que de alguna manera tratan de apartarse de esas narrativas de las autodefensas, pero que reclaman un estatus político. Pero que hoy, ante la dinámica actual, seguimos en este dilema frente a que son criminales, son ejércitos, son autodefensas. Digamos, eso que parece tan sencillo como nombrarlo, realmente sirve para darle un contexto y un significado a lo que estamos viviendo. Ya nosotros también tuvimos una guerra civil, o entendiendo nuestro conflicto como una guerra contra la sociedad, ¿cierto? En la que se empezaron a instalar estas dictaduras locales. ¿Y qué son estas dictaduras locales? De acuerdo a lo que menciona Indepaz el año pasado, los mecanismos de control social, los hechos victimizantes, los panfletos, las imposición de normas de conducta. Eso es algo que no es nuevo. De hecho, esa es la manera en la que se recicla el conflicto realmente, a través de la reutilización de los repertorios de guerra que nos dejó todas estas décadas de conflicto. En el último gobierno de Álvaro Uribe tuvimos la amenaza terrorista, cuando las FARC fueron declaradas como terroristas por 9/11. Colombia se insertó en la lucha contra el terrorismo. En ese momento, digamos, eso tiene unas implicaciones en el marco del derecho internacional humanitario que hacen que se permitan ciertas acciones por parte del Estado, ¿cierto? Más allá de que permitan bombardeos, etcétera, al declararlo una lucha antiterrorista. Luego llegó el gobierno de Juan Manuel Santos, llegó el proceso de paz en La Habana y eso de alguna manera cambió la manera en la que se entendía el conflicto y se entendió como un conflicto con unos elementos políticos, ¿cierto? También con unos elementos asociados al narcotráfico, pero cuya base era precisamente la desigualdad estructural que había generado unas rebeliones que luego generó una lucha contra insurgentes con la instalación de las AUC. En el marco de todo esto,
departamento y la creación de estas dictaduras locales, en el caso del Magdalena, hubo varios elementos. No sé si recuerdan aquella especial que hicieron sobre el tema del despojo de tierras. Departamento del Magdalena primero tuvo una incursión guerrillera muy fuerte, ¿cierto? Que fue de alguna manera la que sentó las bases, primero durante la bonanza marimbera, después que conectó como región esas rutas para el narcotráfico, ¿cierto? Y que luego, ante la escalada de las AUC, golpearon tan fuertemente este departamento. O sea, si nos damos cuenta, el bloque norte cometió 333 masacres, 127 fueron aquí en el Magdalena. Entonces, fuimos un departamento muy golpeado por el paramilitarismo. El paramilitarismo en como una estructura que de alguna manera venía reciclando todos estos elementos en los que se justificaba las masacres, los homicidios, el despojo, en virtud de ese discurso contra insurgentes. Creo que el departamento de Magdalena fue el departamento que más aportó a congresistas que perdieron la credencial precisamente por el proceso de depuración del paramilitarismo en el Congreso. Uno de los grandes problemas que tuvo este departamento en el histórico es que aquí, por ejemplo, se silenciaron los movimientos sindicales. Por ejemplo, el tema de la masacre de las bananeras, por ejemplo. Eso fue acabando, de alguna manera, rompiendo el tejido social, y la incursión guerrillera, posteriormente la incursión paramilitar, lo que hizo de alguna manera fue terminar de romper eso, porque la incursión paramilitar no solamente irrumpió la vida cotidiana de la gente, sino que hizo una captura institucional a través de la parapolítica. Entonces, ¿qué pasó? En estos contextos, la gente perdió absolutamente la confianza en las instituciones. No existe eso aquí. Yo te voy a hacer una pregunta, Víctor. ¿Tú por qué crees que la gente no habla? No hay garantía. No se trata solo de miedo, porque la voz, y es algo que siempre discutimos con Norma cuando estábamos hablando, porque ella me preguntaba a mí siempre por qué el silencio. Una mujer que se dedicaba a defender víctimas de violencia sexual, de enfrentarse a uno de los paramilitares más poderosos que hubo en este territorio. Decía, no le cabía en la cabeza cómo podíamos guardar silencio, y digo podíamos porque yo soy víctima, yo soy desplazada del municipio de Remolino. ¿Cómo podíamos guardar silencio? Y es que la voz es un mecanismo de resistencia cuando el objetivo es denunciar la verdad, pero el silencio es el mecanismo de resistencia cuando tú quieres sobrevivir. En Colombia, así como en el Magdalena, la forma en la que los territorios que cohabitan todavía con estas formas, estos grupos armados, o sea, estamos hablando que aquí en el departamento hay organizaciones armadas que tienen presencia en más de 20 municipios. Hay todos unos temas de gobernanza, ya los explicó Norma, cómo están organizados, todo lo demás. La gente cohabita con ellos. ¿Cómo puede cohabitar? A través de los silencios. Un silencio que a veces es casi que susurrado, en no hablar del tema, ¿cierto? Porque es la única manera que tú tienes para sobrevivir. Todo esto, todos estos elementos históricos que tiene este conflicto, ha hecho del silencio una cultura política y la acción política de la gente en los territorios. Pero lamentablemente este silencio, como forma de resistencia cotidiana, dice Cancimance, para la ciudadanía, también ha sido un silencio histórico por parte de las autoridades y las instituciones. La fuerza pública, las autoridades locales, los alcaldes, las gobernaciones, etcétera, etcétera. No hablo del contexto actual, históricamente. Yo quiero hacerte una pregunta, Augusta. Dime. De pronto no se escucha ahí, pero quiero hacer una pregunta. Es entendible el silencio como parte de la cotidianidad de la gente, Exacto. pero al mismo tiempo no es el mismo silencio que guardan las instituciones. Exactamente. ¿Por qué las instituciones guardan silencio? Porque yo entiendo que la gente no denuncia porque la matan. Claro. Porque además ya lo normalizó, porque hablar bajito es parte de sobrevivir. Pero ¿cómo es que es posible que un secretario de despacho, si está ahí, es precisamente para ser la voz de alguien? Claro. Lamentablemente, parte de estas dictaduras locales que se han generado históricamente por los grupos armados, tanto las guerrillas como los paramilitares, como las gobernanzas que vemos ahora, han hecho en muchos sentidos una captura institucional. Esa captura institucional básicamente lo que ha hecho es que no se permita, o que las autoridades, incluso en aras de defender su gestión, guarden ese silencio institucional. Silencio institucional que termina por reforzar estas expresiones como el silencio, como el confinamiento de la gente, como expresiones de la memoria y el dolor, porque es que la gente no habla no solo por miedo,
sino lo que tú decías, no tiene garantías. Quien debe protegerme invisibiliza la experiencia que yo tengo en mi territorio, que es una experiencia de dolor, una experiencia de tristeza. Entonces, no se puede resistir eternamente en silencio. Llega un momento en el que las personas sí o sí necesitan que sus silencios se escuchen. Y básicamente eso es lo que ocurre ahora. Y si nos damos cuenta, en las redes sociales uno puede ver cómo la gente a través de las cuentas empieza a hablar, empieza, digamos, a denunciar. ¿Cómo nos enteramos, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo en Pibijay frente a los asesinatos de las personas que estaban quedando sin registrar, que no eran reportados, ¿cierto? En la semana anterior tuvimos el reporte al menos de 3, 4 municipios con panfletos, capturas de motociclistas que iban a repartir con municiones y que iban a repartir panfletos en Algarrobo, hay panfletos en el Retén, panfletos en Jai, panfletos, digamos, en distintos lugares, y uno se da cuenta básicamente que seguimos rondando en esas mismas dictaduras locales, pero que no se justifican frente al silencio institucional. Una cosa es el silencio de la gente, que lo hace por sobrevivir, y una cosa es el silencio que tienen las instituciones, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es generar a la gente la incertidumbre de ¿por qué? ¿Por qué ustedes guardan silencio? Si ustedes tienen todas las garantías, deben darnos las garantías a nosotros. ¿Qué silencio diferencial hay de eso primera década del 2000 y 25 años después? Si tú me preguntas, yo no veo ninguno. En este momento uno no vería o no está analizando si qué tan coartada está la institucionalidad en estos momentos, al menos en términos de cómo lo estuvo en su momento la parapolítica. Sin embargo, eso sigue manteniéndose. La seguridad sigue siendo un tema que sigue abordándose de manera tan localizada, ¿cierto? Que los alcaldes no se manifiestan, muy pocos lo hacen. Y uno se pregunta si es que ellos sienten el mismo miedo de la ciudadanía, y ahí sí, ¿qué va a hacer de la gente? Si las autoridades entonces tienen miedo también. Básicamente es... O si las autoridades están ocupadas. Sí, que es lo que uno presumiría en un estado como este. En esa década de inicio del 2000 fue con tanta confianza que se tenía el paramilitarismo que se atrevieron a zonificar el departamento, y cada congresista fue sacando por sección del territorio, por cada subregión, su votación, Claro. y nadie sacaba un voto del otro lado, sino era en bloque. Eso llegó al punto que fue tan evidente que el Estado nacional, el central, le tocó intervenir, y ya sabemos lo que pasó. ¿Qué tiene que pasar aquí para que se repita la historia? Porque nos estamos sintiendo que nos estamos jugando del silencio sin ser escuchados nuestro silencio. Este tema alrededor de eso tiene ese nivel de complejidad precisamente porque es una historia en la que nos sentimos girando en redondo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Básicamente, las autoridades empiezan a pasarse la pelotica, empiezan a usar la estadística a su favor, ¿cierto? Si la estadística se reduce, si la estadística baja, si la estadística sube, ¿cierto? Eso empieza a ser una discusión, pero que de alguna manera se desconecta completamente con la realidad que tiene la gente. La gente tiene muchísimo miedo en los territorios, y básicamente esta misma historia de la parapolítica, cosas como el pacto de Chibolo, son cosas que se mantienen vivas en la mente de las personas. Es decir, la gente no duda que las instituciones estén cooptadas, ¿ya? Y frente a qué puede pasar o qué es lo que falta para que este ciclo de violencia siga reciclándose, pues básicamente que las autoridades sigan manteniendo ese silencio y sigan manteniendo esas acciones que no logren integrar ni la comprensión del conflicto actualmente. Por ejemplo, entender que lo que ocurre en Santa Marta es una situación que al mismo tiempo sucede en Ciénaga,
cómo articulamos. Aquí hay un gran problema. Las autoridades y las instituciones siguen prevaleciendo sus problemas políticos sobre los problemas de la gente. Y entonces estamos a nada, ¿cierto?, de que se escale el conflicto y se desborde por completo la seguridad y lo que ocurre hoy en el marco de estas gobernanzas que están aquí en el territorio en este momento. Comprender, por ejemplo, que el tema de las autodefensas conquistadoras de la sierra no es solo un tema de Magdalena, es un tema también de Guajira, es un tema también de Cesar, ¿cierto? Es un tema de la subregión norte, que al mismo tiempo la situación con el Clan del Golfo es su región norte con su región centro, o sea, de qué manera de verdad puede entenderse la necesidad de hacer un abordaje mucho más integral del conflicto que tenemos en este momento, porque básicamente lo que hay es una negación frente a lo que ocurre. Y entonces se trata de salvar la gestión con fines políticos, mientras se desconectan completamente de la gente. Va a llegar un momento en el que no se puede resistir eternamente. Ahora que dice la gestión con fines políticos, hay algo tenebroso. Los lunes, el Consejo de Redacción es muy cruento porque los lunes se acumula sábado, domingo y si fue lunes feriado se acumulan 3 días y entonces el primer día laboral de la semana se hace un balance de qué noticia criminal hubo y el fin de semana anterior, no anterior hubo 14 muertos y el anterior a ese hubo 15 muertos. Esta mañana cuando estamos en el Consejo de Redacción viene y me dice, no, hubo solo 6. Sentimos como un alivio. En un alivio. Oye, se ha calmado esta cosa. Pero 6, en cualquier parte del mundo, 6 muertos es una hecatombe. Claro, es un escándalo. Pero a ese punto hemos llegado. Siquiera fueron 6, porque la vez pasada fueron 14. Es que eso es básicamente todo lo que ha hecho estas dictaduras locales, toda la historia que tenemos, toda esta memoria que arrastra el territorio, lo que ha hecho es normalizar y naturalizar esos hechos victimizantes. Esos hechos que son sumamente dolorosos, pero que al final son parte de nuestra cotidianidad. Y es lamentable porque parte de la discusión es pensar por qué se reducen, porque hay una acción efectiva por parte de las autoridades o porque las mismas organizaciones toman la decisión de frenar. ¿Quién controla? ¿Quién tiene el control? ¿Cierto? Estamos analizando la reducción de la estadística en virtud de que esas reducciones se dan en los mismos meses en la que los grupos armados generan cese al fuego. Es decir, ellos mismos controlan su indicador. ¿Qué pasó este fin de semana? Lo estábamos conversando. El tema de la supuesta inicio nuevamente de la mesa de negociación. Se redujo. ¿Cierto? Entraron a una nueva fase y como contraprestación vamos a enfriar la bala. Vamos a enfriar. Pero esto es mucho más complejo porque si bien se reducen los homicidios, esas otras acciones de control, ¿cierto?, que victimizan a la gente, ¿será que se reduce la extorsión? ¿Qué pasa? La extorsión está, los panfletos siguen allí, lo cual es un indicador muy fuerte, no solamente de unas amenazas, ¿cierto?, sino de cómo se somete a la ciudadanía, a la gente que está en las zonas rurales del departamento, quienes están en los municipios, que se sienten completamente desprotegidos y que hay que tener presente, arrastran esta memoria de dolor. O sea, las víctimas del conflicto armado, que del departamento del Magdalena creo que son el 30%, son revictimizadas todos los días. Porque no hay medidas de reparación, no han habido medidas de reparación simbólica, ¿cierto? La gente tiene miedo de que todo se repita y la gente reconstruye su tejido social en silencio. Es decir, yo retorno, vuelvo a mi casa, vuelvo a mi tierra, pero todo eso lo hago en silencio. Augusta, ¿cuánto influye en el silencio institucional y de la memoria colectiva el uso del lenguaje de alguna manera estigmatizante que usa, por ejemplo, la fuerza pública cuando legaliza homicidios diciendo que hagan usted de cuenta o que tenga antecedentes?
al silenciar la justicia y la capacidad de que sea tratado como ser humano cualquier víctima. Digamos, interesante de todos estos momentos, ¿cierto? Es que han permitido construir en la mente de la gente, simbólicamente, no solamente quién es el que se enfrenta o quiénes están en la confrontación, sino también quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir, o quién debe morir. Y en ese sentido, aquí ha habido históricamente lo que fueron las primeras limpiezas sociales, todo esto que hace parte de esos repertorios de control, todos estos mecanismos de control social que se han instaurado, permiten que se validen unas muertes. Pero cuando tú escuchas a la autoridad, ¿cierto?, que dice, es un ajuste de cuentas, bueno, algo debía, seguimos adelante con nuestras vidas. Sin embargo, al que le mataron al vecino, porque de pronto para ti es un delincuente, pero al otro era el vecino, era el muchacho con el que estudió en el colegio, era su compañero. O sea, digamos que esa deshumanización, ¿cierto?, atada a esas narrativas que lo que hacen es seguir manteniéndonos en esto como expresiones de esa memoria que duele, porque al final es un ajuste de cuentas, es como decir, es que lo mataron por marica. O es un ajuste de cuentas, lo mataron por drogadicto, lo mataron por delincuente, lo mataron, o como en su momento, no, es que él era una secta satánica. O sea, es básicamente ese repertorio que se recicla una y otra vez y que a veces ya ni siquiera viene de los mismos grupos armados, sino que a partir de otros términos termina siendo reciclado por las mismas autoridades. Y eso que está diciendo me conecta con un tema, y es que la gente guarda silencio. Las autoridades locales guardan silencio. Y de pronto sale una luz al final del túnel que se llama el proceso de paz de La Habana. Y de eso sale el nacimiento de una comisión de la verdad y comienzan a hacer el recuento de una narrativa, y esa narrativa, cuando tú la encuentras, esto no fue lo que yo viví. No sé en otras partes, pero lo que yo leí del Magdalena, como lo contó la Comisión de la Verdad, no fue lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, si a mí me falla eso, ¿cómo hago yo para pensar que hoy no estén utilizando esa Comisión de la Verdad, lo que dijeron del Magdalena, para hoy incluir como víctima a alguien que de pronto no debería ser víctima? Ahí es quizás uno de los principales problemas que trae el silencio. Aquí es muy complicado, muchas de las personas que logran hablar y contar su experiencia, ¿cierto?, hacer un ejercicio de memoria, narrar, contar su relato, digamos, lo hacen como parte de un proceso de reconstrucción, digamos, individual, pero que también es colectiva, de la experiencia que tienen. ¿Qué pasa? Lo que pasó en estas décadas era un conflicto que era mucho más rural. Nuestra experiencia en la ciudad no es la misma. Hoy, la cantidad de homicidios, el alza en la extorsión, digamos, a nosotros nos tienen desesperados dentro de los centros urbanos, especialmente, por ejemplo, en Santa Marta, ¿cierto? O sea, yo creo que para un Samario, tantos muertos, digamos, en un fin de semana es una cosa, pues, que está normalizada, sí. Se normalizó desafortunadamente. Sí, desafortunadamente, pero es escabrosa. Pero es que nosotros estamos hablando de un conflicto que en ciertas zonas rurales, en Colombia, y también en el Magdalena, por ejemplo, cuando habían enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla, y habían bajas, ellos recogían sus muertos y no dejaban ni que el inspector levantara actas de defunción, terminaban siendo sepultados sin ningún tipo de reporte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la ciudad podemos tener una percepción muy distinta de lo que vivieron las personas en ese momento también. Entonces, por eso muchas veces cuando nosotros queremos volver a la historia y queremos rememorar,
y nos encontramos con ciertas cosas que de pronto a mí no me parece que fue así, ¿cierto? Pero también, ¿dónde estaba yo ubicado en ese momento? Tú no eres el mismo de hace 20 años, no estás en la misma posición de hace 20 o 30 años. Tu posición de hoy te permite entender muchas otras cosas. Pero si no queremos que, digamos, eso se repita en términos de verdad, yo sí creo que empezar a documentar para comprender lo que nos sucede, como el trabajo que ya vienen haciendo Lerber, Norma, el profesor Trejo desde Barranquilla, digamos, es fundamental para poder sistematizar todo esto y que de alguna manera se pueda abordar por parte de quienes sí tienen la responsabilidad de hacerlo, de manera que se pueda resolver para que esto no se siga reciclando, porque va a seguirse reciclando. Ahí, Víctor, hay un elemento bien importante sobre lo que tú dijiste, porque hay verdades que yo siento que construidas en documentos institucionales no corresponden a la verdad que yo viví. Y hay un factor de corte académico que hemos analizado mucho con Augusta, y es la poca producción académica que se tiene en el territorio. Entonces vienen los cachacos casi siempre bien intencionados a contarnos nuestra propia historia. Y ese contarnos nuestra propia historia trae consigo un andamiaje político, un interés de los financiadores, incluso unos sesgos ideológicos de quien investiga desde la fría Bogotá y que tiene una realidad distinta de lo que sucede acá. Igual también cuando tú vienes como investigador y tienes la posibilidad de conocer el contexto una semana, obviamente vas a tener una fotografía que no corresponde completamente a la realidad y así la vas a sistematizar. La semana pasada estuvimos con Augusta en un evento que organizó la Universidad Nacional para venirnos a hablar del conflicto. La única persona del territorio era yo, pero eran dos profesores investigadores investigando el conflicto de Santa Marta y contándome lo que pasaba aquí y contándonos lo que pasaba acá. De parte de eso también hay un silencio de parte de la academia, también por miedo, y no solo de la universidad pública, de todas las universidades del territorio, pero también de los expertos, de los académicos, de las voces analíticas y reflexivas que deben empezar a recontar la historia para darle voces a los silencios. Ahora, otro tema ahí, un detalle frente a lo que decía Augusta, los muertos. Los muertos nadie los busca, los muertos terminan siendo enterrados y llorados por sus seres queridos, pero la justicia, que es otro elemento, la judicialización no llega. Al final nunca termina sabiendo cuáles fueron las razones de ese muerto, no termina nadie imputado, no termina nadie judicializado, y el silencio hace parte de eso porque al final mañana esa víctima va a ser nuevamente llorada por otra víctima y el dolor da paso a un nuevo dolor y simplemente ahí va cerrando. La huella que vas dejando de la gente es que es mejor callarse la boca y seguir viviendo porque tu muerto no costó ni la bala con la que lo mataron. Y es que mira ahí, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada, si tú miras las grandes construcciones desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, realmente no tienen una revisión exhaustiva de lo que pasó en el Magdalena. O sea, aquí hay muchas cosas sin documentarse frente a la desaparición forzada. Con Norma estuvimos mirando la necesidad de una caracterización al respecto porque no hay. Ahí en esa intervención que tú tuviste, uno viene y se va a la Comisión de la Verdad, pero es que esta semana que pasó, cuando hiciste esa intervención, yo escuché la intervención de esas personas y tu intervención. Y mientras yo sentía, Norma está diciendo la película clara, la tiene clara, las otras personas tenían alguna distorsión de la verdad que nosotros manejamos aquí. Entonces yo dije, si ahí tienen ahí al lado Norma, pregúntele para que actualicen los conceptos porque está muy desactualizada la información que ellos manejan y terminan montando esa narrativa a nivel nacional y esa es la verdad que queda para la historia. Exactamente. Augusta, hay unas cifras, no voy a hablar del pasado, voy a hablar del presente. De pronto tú las has analizado para darle contexto. Tenemos cuántos muertos van este año, una cifra escandalosa. En el Magdalena. Pero esa cifra de por sí escandalosa para cualquier país que esté centrado, ¿cómo está por 100.000 habitantes comparado, por ejemplo, con el Cauca,
o con estas zonas de conflicto a nivel nacional para ver qué tan violentos somos y qué tanto silencio se está guardando sobre lo que nos está pasando a nosotros. Porque cuando sepamos qué está pasando en el Catatumbo y encontremos de pronto que aquí está habiendo más muertos por 100.000 habitantes que en el Catatumbo y que el Cauca, entonces aquí hay que hacer también un decreto especial para el Magdalena. La crisis humanitaria en el Magdalena es absolutamente real y inminente. E incluso revisar una tasa por 100.000 habitantes puede llegar a ser problemático porque la tasa se reduce debido a la cantidad de habitantes. Pero si tú coges la subregión del Catatumbo, e hicimos esa tarea con Norma hace una semana, tú coges la subregión del Catatumbo y a través del portal estadístico de la policía sacas cuántos muertos van, te vas a dar cuenta que prácticamente Santa Marta tiene casi todos los homicidios del Catatumbo. Solo Santa Marta. Pero ya hubo un decreto presidencial para resolver hasta con una reforma tributaria para resolver ese problema. Porque el silencio institucional, estimado Víctor, lo que genera es que en el nivel nacional parezca que aquí no pasa nada. Y nuestros escenarios de riesgo quedan completamente invisibilizados. Hace más de 2-3 semanas Norma ha venido insistiendo en un tema de violencia contra la mujer en el marco de todo el accionar de estas gobernanzas armadas. Hace como una semana salió un informe de la Fundación Paz y Reconciliación frente a cómo el Clan del Golfo parece que tiene una política alrededor de esta forma de violencia instrumental en el atrato, pero que también hemos podido observar acá. Pero ¿qué pasa? Que no se visibiliza lo que ocurre aquí. Aquí han quedado muy pocas voces a hablar del tema y sabemos específicamente que en el caso del Magdalena son Norma y Lerber, digamos, ahora hay un observatorio que puede también llegar a llenar esos espacios, pero el Magdalena se ha quedado por mucho tiempo en silencio en términos de las instituciones, ¿cierto? Pero en términos también de las voces académicas que no permiten visibilizar allá en el centro del país, un país tan centralista como este, no visibilizar lo que pasa acá, lo que hace es que la acción del Estado tampoco llegue. Y si yo, como gobernante, como autoridad municipal, distrital o departamental o lo que sea, no voy a los consejos donde asiste el ministro de Defensa, Norma lo dijo. O sea, ¿qué pasa? No pasa nada. Ahí hay un elemento adicional, Víctor. Con Augusto hicimos ese cálculo porque aquí lo estuvimos conversando en fechas anteriores. La cifra son 7 municipios. Sí. Los 7 municipios que corresponden a esta zona que está hoy en conflicto da estadísticamente casi el mismo porcentaje de habitantes de Santa Marta. Son municipios chiquiticos, pero Santa Marta lleva más homicidios. Claro. O sea, la tasa equiparada muestra que en Santa Marta las condiciones de dignidad y violación a los derechos humanos están por encima. Sin embargo, hay un interés del gobierno nacional en este momento porque la vicepresidenta es de esa zona, porque está ubicado el gobierno a las regiones, pero como aquí no tenemos ni senadores ni representantes a la Cámara que hablen de nada de este tema, como los escenarios de riesgo no quedan en los planes integrales de protección, que es un documento técnico del Ministerio del Interior que los municipios y gobernaciones deben hacer, donde los escenarios de riesgo quedan diagnosticados. Y como la policía los ejercicios los hace segmentados, si tú le preguntas a la policía te dice que los homicidios disminuyeron y te das cuenta que te está mostrando la tasa de mayo y no la de junio. Exactamente. Y le preguntas a la alcaldía, te dice que los homicidios disminuyeron, sí, disminuyeron un 19%, pero aumentaron un 38% con respecto al año anterior. Y es una de las cifras más altas en los últimos 10 años. Sí. Entonces, como no se hace visibilidad y sigue siendo una región muy periférica, precisamente por eso el conflicto es periférico. Y la otra teoría que hemos hablado siempre con Abunde es que es un conflicto demasiado largo. Tiene 30 años de invisibilidad y de normalización. Entonces, en perspectiva, tú estás pensando en que llevamos un año en crisis humanitaria, llevamos 30 años. Claro. Okay. Bueno, así como hubo ese ABC de Norma, aquí hay un silencio. Y no has ido mostrando el silencio histórico al silencio presente, el silencio de las víctimas y el silencio institucional. ¿Cómo resolvemos que el silencio nuestro grite? Ahí hay varios aspectos. ¿Cómo hacemos hablar el silencio? Hacemos con Norma, dice Cancimance. ¿Cómo hacemos hablar el silencio? Hay varios aspectos. Primero, la agenda. Hay un tema
de lo que se debe hacer en términos de la fuerza pública, en términos de las autoridades, en términos militares, en términos operacionales, en términos de judicialización, que ya esos temas los abordó Norma y los mencionó muy clarito sobre qué es lo que hay que hacer en materia de eso. Pero ¿qué pasa? La seguridad y la paz tienen que pasar de ser un plan sectorial a ser algo más trascendente tipo política pública, que no tenga solamente, que no se vuelva solamente el instrumento para fortalecer la fuerza pública, sino para generar también acciones de garantías de derechos. Porque es que hay un tema, las instituciones y a través de la fuerza pública por lo general se atiende lo inmediato, ¿no? O lo operativo, lo que medianamente se puede hacer sin que se desborde la capacidad de las instituciones que terminan siendo pañitos de agua tibia, las recompensas, los planes candados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquellas que puedan atacar de manera estructural los problemas, la desigualdad, que pueda hacer que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones. Yo creo que sí, algo que hay que hacer ya es que las autoridades tienen que empezar a hablar para que la gente se pueda sentir respaldada. Es decir, si seguimos invisibilizando y disminuyendo la experiencia de la gente desde la agenda institucional, pues ahí hay una falla inmensa frente a lo que se puede hacer para que estos silencios se empiecen a escuchar. Si yo siento que puedo llegar a la personería porque puedo confiar en la persona que me va a atender, entonces yo voy a hablar. Y entonces lo que me está pasando no va a quedar en un supuesto, no va a quedar invisibilizado. Si yo puedo llegar de pronto a un medio de comunicación, ¿cierto? Y ese no le va a generar un problema al medio de comunicación, pero tampoco me va a poder generar un problema a mí, ¿cierto? Entonces yo puedo denunciar. Eso es parte también de las cosas que hay que hacer ya, urgente, pero que también persista un abordaje integral, que avance, que trascienda la actuación sectorizada y tan localizada que se hace de la seguridad, pero con una agenda que se acompañe de los temas de política pública, garantías de derechos de las personas, etc. La memoria. La memoria. Ese es otro elemento. La reparación simbólica. ¿Cómo? Y es una muy buena pregunta hacérsela. ¿Cómo vamos a reparar el tejido? ¿Cómo vamos a hacer una reparación simbólica de lo que le pasa a la gente cuando si sale va a volver a ser revictimizado? Hay que hacer un ejercicio de reparación simbólica, pero la reparación simbólica solamente va a ser posible cuando las personas puedan tener garantías de que no va a volverse a repetir. Le pregunto a la antropóloga que no es política. Todo esto que estamos hablando, estamos ya inmersos en un año electoral, el año electoral de Congreso y de presidencia. Es muy difícil que el presidente Petro pueda sacar adelante Política de paz total. su política de paz total. Es muy difícil en este año electoral. Pero hay unos elementos que son dinámicos y que se van a estar desarrollando durante este año, que estás en campaña por el Congreso y por la presidencia. ¿Cómo ves tú ese silencio en este año? ¿Cómo te diré? En el escenario político, yo siento varias cosas. Primero, para quienes representan o se ahorillan en una parte más alternativa, más de izquierda, o por lo menos un poco más hacia el centro izquierda o a un centro equilibrado, guardar silencio lo va a desconectar completamente de la ciudadanía. No, incluso en términos políticos, va a resultar muy poco estratégico. Además, si hablan de lo que está pasando, es como patear el legado de Petro. Legado de Petro, exactamente. Si tú te orillas un poco más hacia la derecha, ¿cierto? Históricamente, o hacia un centro menos equilibrado, en el que se defienden ciertas lógicas, ¿cierto? Que han históricamente validado o no ciertos grupos y otros. Va a transmitir o de alguna manera mostrar, ¿cierto?
la captura institucional de la que hemos venido hablando todo el tiempo. Políticamente, en el escenario político, estratégicamente, en este momento, hay que tomar esa bandera frente a la protección de la ciudadanía. Y hay que hacerlo. Porque básicamente todas las autoridades se van a quedar en silencio, ¿cierto? Y quien comprenda el sufrimiento de la gente es quien puede tener una oportunidad políticamente hablando en este momento aquí. Nosotros como medio de comunicación somos vencedores de la comunidad, de los gobernados. Sí. Y quedaríamos nosotros en el peor de los mundos, que el sector político de izquierda calle porque no pueden decir que fue un fracaso el gobierno y el sector de derecha calle porque en eso fue que se desarrolló toda su actividad, Su actividad. con su cercanía. Exactamente. Uno queda la ciudadanía y al final las víctimas terminan completamente desprotegidas, nuevamente silenciadas, ¿cierto? Y básicamente esto sigue reciclándose y reciclándose. Porque aunque el contexto no sea el mismo, podemos ver las distintas denominaciones, te dicen a ti que no siempre ha sido la misma violencia. Sí se reciclan los repertorios, ¿cierto? Sí se hereda una capacidad instalada que todo esto deja aquí. No solamente operacionalmente, todo el tema de que hoy las nuevas gobernanzas armadas, como dice el profesor Trejo, son las disidencias de las disidencias de las disidencias de las disidencias, no solamente de la RI, sino también de las AUC, ¿cierto? Se vuelve una constelación de organizaciones que de alguna manera terminan siendo captadas por esas que son más grandes, porque se recicla todo. Se recicla la capacidad instalada en materia militar de personas que están formadas militarmente y se recicla también la capacidad instalada en términos de dictaduras locales, en términos de mecanismos de control social. Y seguiremos reciclándolo en la medida en la que el silencio institucional no permita que la gente pueda hablar o pueda de alguna manera reconstruir ese tejido frente ese tejido social roto por la violencia en términos simbólicos. Llegamos así a este segundo programa, pasando al tablero, Augusta Moreno, hablando sobre un tema. Conclusiones de esta exposición hoy, profesora Augusta. Yo creo que en este momento tenemos claro algo. No es necesaria una encuesta de percepción para saber cómo nos sentimos los magdalenenses aquí, para saber cómo está la percepción de seguridad. Los indicadores hablan, las redes sociales hablan, los municipios se confinan, la gente guarda silencio. Quien pueda comprender eso, que no es necesario eso, hacer una encuesta de percepción de seguridad, sino quien comprenda el dolor de la gente, que ya no quiere seguir cargando con esa memoria todo el tiempo revictimizado, va a ser quien pueda catapultar este nuevo escenario a nivel político. Pero más que un mensaje político o politiquero o electoral, esto tiene que ser un llamado a las autoridades frente al hecho de que no pueden seguir siendo indiferentes frente a lo que le duele a la gente. Primero porque tienen una obligación, una responsabilidad en términos de eso. Son quienes tienen el deber. O sea, incluso que hayan investigadores como Norma, como Lerber, como Trejo, que todo el tiempo están haciendo un diagnóstico o al menos mostrando una radiografía de cómo está el tema. El problema no es diagnosticar o seguir diagnosticando, el problema es que la agenda no se mueva. Entonces, hay dos cosas. Comprender el dolor de la gente, ¿cierto? Comprender que ya no queremos seguir cargando esta memoria de dolor que vivimos las víctimas del conflicto armado y movilizar la agenda, quienes hoy tienen el deber de hacerlo por competencia, por su posición, porque fueron elegidos, porque están designados, es fundamental para evitar que esto siga escalando. Porque si todo continúa como está, cada vez va a ser mucho más fuerte la escalada de violencia que va a vivir el departamento. La antropóloga
Augusta Moreno hablando ¿por qué tanto silencio? Próximamente, Lerber Dimas estará aquí también pasando al tablero y con eso cerramos el ciclo de pasar al tablero en este mes de julio, que es el mes de los 500 años. Opinión Caribe, expresión de región.